Del concierto de impulsos eléctricos en el cerebro surge todo aquello que nos hace ser quienes somos. Gero Missenböck. Todo lo que somos, nuestras emociones, recuerdos, sueños y pensamientos, es el producto de los impulsos eléctricos de nuestras neuronas. Si pudiéramos encenderlas y apagarlas a voluntad, alcanzaríamos un conocimiento más profundo de cómo el cerebro controla nuestro comportamiento. Esto es exactamente lo que está logrando Gero Missenböck de la Universidad de Oxford, mediante una técnica de la que es pionero, la optogenética. En este programa, lo que me gustaría sugerirles es el primer cambio de verdad. O sea, es un descubrimiento, es una investigación que de verdad puede alterar totalmente nuestro modo de vivir. Se trata de utilizar la luz específicamente para conectar o desconectar neuronas y descubrir algo de esta manera de su misterio, lo que hacen y por qué. Gero, trabajas en un campo maravilloso. Les contaba a los telespectadores que es una disciplina verdaderamente nueva, porque lo que pretendéis es hacer pruebas con interferencias y ver cómo afectan dichas interferencias a las neuronas, a los circuitos neurales y a la conducta. Se trata de un cambio radical, ¿verdad? Se trata de influir con la luz sobre el entramado neuronal. Sí que es un cambio radical hasta cierto punto. El campo que ahora denominamos optogenética empezó hace 10 años, cuando mi equipo y yo realizamos los primeros experimentos para trasplantar una proteína fotosensible parecida a las proteínas que tenemos en los ojos a algunas neuronas. Demostramos que era posible activar dichas neuronas simplemente exponiéndolas a luz. Muchos investigadores han estudiado el cerebro a través de intervenciones, como los famosos estudios de lesiones con pacientes que sufrían daños en algunas partes del cerebro. Eso es. De este modo se lograron pistas importantes sobre qué partes del cerebro, por ejemplo, intervienen a la hora de ver, hablar o moverse. Pero creo que todos esos intentos eran bastante rudimentarios comparados con lo que podemos hacer ahora. Increíble. Y vosotros aplicáis luz al cerebro. ¿Cómo lo hacéis? Hay dos ingredientes. El primero, como tú dices, es aplicar la luz. Si trabajas con un animal pequeño, como nosotros, que experimentamos con moscas de la fruta, simplemente arrojamos luz sobre todo el animal hasta que suficientes fotones alcanzan las neuronas que nos interesan y las activan. Y luego el segundo ingrediente es que hay que modificar dichas neuronas para que contengan una proteína que responda a la luz. Lo logramos con ingeniería genética. Ingeniería genética. En efecto, para explicarlo, a menudo recurro a la analogía de una emisión por radio o por televisión, como la que verán los telespectadores de tu programa. Se necesitan dos cosas. En primer lugar, un receptor, una antena para captar la señal y volver inteligible el mensaje. En nuestro caso, el receptor es la proteína fotosensible que hemos incorporado a las neuronas por ingeniería genética. En segundo lugar, se necesita la señal para la transmisión, que en nuestro caso es un haz de luz. El cerebro humano tiene unas 100.000 millones de neuronas, tantas como estrellas en la Vía Láctea. Si pudiéramos encenderlas y apagarlas a voluntad, tendríamos a nuestra disposición una ventana a todo lo que somos, nuestras emociones, recuerdos, sueños y pensamientos. Y alcanzaríamos un conocimiento del cerebro mucho más profundo que el actual.
La herramienta que hará esto posible es la optogenética, una técnica que permite colocar interruptores en las neuronas para encenderlas y apagarlas con inofensivos haces de luz. ¿Cuál es la receta para lograrlo? Las neuronas pueden estar encendidas o apagadas, y la información sobre su estado se transmite rápidamente por toda la célula en forma de descarga eléctrica. Esta información que pasa a las siguientes neuronas del circuito es el impulso nervioso. Para que podamos encender las neuronas a voluntad, debemos instalarles un interruptor. Este es el papel que cumplirán las opsinas, unas proteínas que responden a la luz y que no se encuentran en las neuronas. Para que la optogenética funcione, necesitamos dos tipos de opsinas muy concretas, y para encontrarlas tenemos que ir muy lejos. La primera opsina proviene de un alga unicelular y responde solo a la luz azul. En los lagos salados de Egipto encontramos en unas arqueobacterias la segunda opsina que responde solo a la luz amarilla. Ambas son producto de un único gen y, al igual que un interruptor, activan e inhiben la célula. El siguiente paso es lograr que se formen opsinas en las neuronas. Para conseguirlo, contamos con las herramientas de la terapia génica. Para instalar los genes de las opsinas en las neuronas, utilizaremos unos virus especiales. Estos harán de vehículos e insertarán el gen en las neuronas, que a partir de entonces fabricarán las opsinas como si fueran suyas. Sin embargo, la tarea no es tan sencilla. En el cerebro están entrelazadas numerosas clases de neuronas, y no necesitamos opsinas en todas ellas, sino solo en las neuronas que queremos estudiar. Para ello, debemos dotar de una señal al gen trasplantado que le indicará cuándo fabricar la opsina. Esta señal solo se activará en las neuronas que nos interesa estudiar. Así, aunque los virus llevaran el gen de la opsina a diferentes tipos de neuronas, solo serán fabricadas en aquellas que responden a la señal que les hemos añadido. Veamos cómo se combinan todos estos ingredientes. Tenemos neuronas seleccionadas y hemos conseguido que fabriquen las opsinas. Una de las opsinas responde a la luz azul y la otra a la amarilla, y ambas transportan cargas eléctricas. Pero lo más importante es cómo esto influye en la neurona, que también basa su actividad en las cargas eléctricas. El toque final de esta receta es que la opsina que responde a la luz azul activa las neuronas y la que responde a la luz amarilla las inhibe. Esta técnica permitirá que los investigadores controlen la actividad cerebral con un grado de precisión que habría sido inimaginable hace apenas unos años. La optogenética se utiliza ahora en experimentos con animales para comprender cómo funcionan los circuitos normales y, algún día, podrá emplearse para tratar un amplio abanico de enfermedades cerebrales humanas. Es increíble. Mientras hablabas, pensaba que hasta ahora todas las maneras de interferir en el cerebro eran muy invasivas, porque usaban electrodos o métodos agresivos. Esta mañana me has hablado de Delgado, español. Sí, el neurocientífico español José Delgado, que fue profesor en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Sí, creo que llegó allí en la década de los 50. Sí, en los 50 y los 60, sí. Yo también era profesor, aunque no supe de la existencia de Delgado hasta que realicé mis propios experimentos, en los que modificábamos por control remoto el comportamiento de un animal. En nuestro caso, la mosca de la fruta. En el caso de Delgado, mira, Eduardo, este libro. Es fantástico. Como era español, el animal que eligió fue, por supuesto, un toro. Como ves, aquí está el matador que, en lugar de blandir una espada, sostiene un pequeño radiotransmisor. Al toro se le han implantado electrodos en el cerebro previamente. Al activar el control remoto, se estimula la parte del cerebro que disminuye el comportamiento agresivo. El experimento funcionó. Aquí puedes ver a Delgado arriesgando la vida.
Pero el toro se detuvo y no arremetió contra él. Se detuvo gracias a esa interferencia, ¿no? Se paró a medio ataque porque se le estaba instando, mediante una interferencia directa con su sistema neuronal, a detenerse. ¿Hay alguna probabilidad de que en el futuro utilicemos la luz, igual que la utilizáis para conocer el cerebro, para generar en el cerebro la sensación de satisfacción, de recompensa por lo que has hecho? De hecho, estos experimentos ya se han hecho. Hace 3 años experimentamos con moscas y otros grupos han experimentado con otros animales. El caso es que pudimos manipular los sistemas neuronales que señalizan la recompensa o su opuesto, el castigo. Activar las recompensas mediante control remoto óptico generó en los animales la sensación ilusoria de que ciertas conductas estaban asociadas con resultados positivos o negativos. Como resultado de ello, los animales modificaron permanentemente su conducta. Aprendieron de un error que jamás habían cometido o de una recompensa que jamás habían recibido. Es decir, logramos programar artificialmente recuerdos nuevos en el cerebro de los animales y luego medimos cómo actuaban según los contenidos de esos recuerdos que habíamos creado artificialmente. Veamos 2 experimentos con optogenética realizados por Missenbock. Las moscas tienen unas neuronas especializadas en huir de las amenazas. El equipo de Missenbock modificó estas neuronas mediante optogenética y, al iluminarlas, las moscas intentaron huir como si hubieran sido amenazadas. Pero, ¿cómo sabían los investigadores que las moscas no se habían asustado simplemente por ver el rayo de luz? Las neuronas que desatan la reacción de defensa no están en el cerebro de la mosca, sino en su equivalente de la columna vertebral. Como las moscas de la fruta pueden vivir un tiempo sin cabeza, los investigadores las decapitaron y el resultado del experimento fue el mismo, lo que demostró que la manipulación optogenética dio el resultado esperado. En el segundo experimento, Missenbock se preguntó si sería posible implantar recuerdos falsos en un cerebro. En cada uno de estos compartimentos hay una mosca y 2 olores distintos, uno en la mitad derecha y otro en la mitad izquierda. Cada vez que las moscas llegan a la zona donde se mezclan los olores, deben decidir si dar la vuelta o si continuar y probar algo nuevo. Los olores que siente la mosca son nuevos para ella y no los asocia a nada positivo ni negativo. A pesar de ser pequeñas, ellas también aprenden e identifican estímulos con amenazas y con recompensas. Mediante optogenética, el equipo de Missenbock pudo controlar unas neuronas que intervienen en este tipo de aprendizaje y provocar que las moscas elijan quedarse en uno de los rincones del habitáculo. En otras palabras, los investigadores fabricaron un aprendizaje sin relación con lo que le había sucedido a la mosca. Increíble, ¿no? Es increíble, ¿no? Lo único que sé sobre las moscas de la fruta es que la naturaleza suele repetir patrones en todas partes. Cuando la naturaleza encuentra la solución para un problema, no es muy extraño que la repita. Así que me pregunto, ¿qué tienen las moscas de la fruta que pueda servir para entender nuestro cerebro? Evidentemente, las moscas no pueden hacer todo lo que hacemos nosotros, pero pueden aprender, tomar decisiones, buscar parejas para aparearse, comunicarse con ellas, elegir a la más adecuada. Pueden orientarse en lugares extremadamente difíciles, realizar hazañas de locomoción que los ingenieros de los laboratorios más punteros son incapaces de imitar. Y todo eso con un cerebro del tamaño de la cabeza de un alfiler. Es increíble, ¿no? Al estudiar un organismo así de simple, creo que podemos desentrañar principios fundamentales sobre cómo funciona el cerebro aplicables a animales más complejos, como nosotros.
Creo que al estudiar este animal relativamente simple y manejable, podemos esclarecer los principios fundamentales del funcionamiento del cerebro. ¿Y qué haces para llegar a esta conclusión de dominar la conducta? Normalmente trabajamos de un modo descendente, de arriba abajo. Es decir, empezamos planteándole al animal una tarea conductual. Por ejemplo, le pedimos que aprenda y recuerde algo, o le pedimos que tome una decisión. Luego vemos cómo podemos interferir en el sistema de un modo controlado, ya sea para recrear la conducta mediante estimulación óptica directa de las neuronas relevantes, o para interrumpir la conducta mediante ciertas conexiones neuronales. Partimos de la conducta del organismo para analizar después los mecanismos celulares y moleculares subyacentes. Así que se basa en el control. Intentáis controlar la conducta. Muchos no se dan cuenta de que el control es una parte esencial de la investigación científica. La mayoría opina que en la ciencia la observación es lo más importante. Y sin duda es cierto, al menos en las fases iniciales, pero a medida que adquirimos una comprensión cada vez mayor de cómo funciona la naturaleza, es importante poder interferir y descubrir si nuestras ideas son correctas o incorrectas. Debemos poder realizar experimentos controlados para comprobar si lo que creíamos es acertado o fuera de lugar. Muchos me dicen, claro, quieres controlar el sistema nervioso para sacarle el máximo partido o para cambiarlo con ingeniería, para mejorarlo. No es el caso. Es un mero mecanismo para comprender mejor cómo funciona el cerebro. ¿Está la mente relacionada con la actividad neuronal? José Delgado, un neurofisiólogo español recientemente fallecido, sorprendió al mundo en 1964 con su Estimosíver, un rudimentario aparato de control mental a distancia que consistía en un electrodo controlado por radio implantado en la profundidad del cerebro de un animal. El Estimosíver le permitió detener una vaquilla en plena embestida. Delgado y muchos otros neurocientíficos suponían que la mente dependía de algún tipo de actividad neuronal y se hacían una pregunta: ¿sería posible invertir el proceso y estimular las neuronas mediante la tecnología para modificar la mente? El Estimosíver fue una de las maneras de intentar responder a esta pregunta, pero se topó con una gran dificultad. La estimulación eléctrica del cerebro es poco precisa. Las descargas afectan a zonas enteras donde existen numerosas neuronas diferentes y a menudo se ponen en marcha instrucciones contradictorias. Por tanto, inventos como el Estimosíver están tan lejos de proporcionar un supuesto control mental como lo estuvo el electroshock de curar enfermedades psiquiátricas. Esta es la misma dificultad con la que se encuentran algunas terapias usadas hoy en día y basadas también en la estimulación eléctrica profunda. Aunque determinados pacientes de Parkinson o depresión parecen beneficiarse, los efectos secundarios son numerosos e incontrolables. Además, a pesar de los avances, instalar electrodos en el cerebro es muy invasivo. Los medicamentos tienen el mismo problema. Se reparten por todo el organismo y afectan a todo tipo de células, sin que haya manera de controlar el proceso y provocando cuantiosos daños colaterales. La optogenética podría ser una solución a estos problemas. Mediante esta técnica poco invasiva, podemos utilizar la luz para estimular las neuronas que nos interese estudiar sin afectar al funcionamiento normal del resto de neuronas. Pero eso tardará todavía mucho en llegar. Por ahora, los investigadores insisten en que lo mejor que nos puede aportar la optogenética son herramientas precisas para poder entender qué es el cerebro y cómo funciona. Por primera vez en la historia, se pueden controlar circuitos y sistemas neuronales específicos, incluso neuronas individuales. En suma, se trata del conocimiento que nos lleva a tener el control físico de la mente. La optogenética puede abrir las puertas a aplicaciones malintencionadas para manipular a los seres humanos.
Por suerte, tenemos la certeza de que a día de hoy, y por muchos años, será más fácil y barato controlar la voluntad de las masas mediante la publicidad y la educación que insertándonos fibra óptica y genes de alga en el cerebro. Es fascinante porque lo que sugieres es que tal vez podamos controlar, por ejemplo, la depresión o la enfermedad de Parkinson. Ahora hablamos, ya lo sé, del futuro. Pero quizá en lugar de tomar un fármaco, en lugar de tragarse una pastilla, se abra la posibilidad de simplemente utilizar la luz para influir en la conducta de las personas, ¿no? Sería un cambio radical. Bastaría con que la luz actuara. Sí, es una posibilidad, aunque remota. No creo que vaya a materializarse el año que viene ni en los próximos 10 años. No olvides que para que la luz surta efecto en el cerebro, hay que haberlo modificado genéticamente antes, mediante una especie de genoterapia para que el sistema nervioso humano responda a la luz. Y eso me parece que todavía queda lejos. Aun con todo, debemos recordar que nuestro sistema nervioso es un sistema físico que trabaja con señales eléctricas y químicas y que hasta ahora hemos modificado con éxito algunas funciones del sistema nervioso con medios químicos. Has mencionado los fármacos, pero lo que se ha utilizado relativamente poco, con contadas excepciones como la estimulación cerebral profunda, es la interferencia física en el cerebro. Y se podría esgrimir el argumento de que los medios físicos probablemente sean más precisos que las pastillas a la hora de corregir el mal funcionamiento del sistema nervioso. Sí, es necesario, claro. En el futuro, ¿hay alguna posibilidad de desactivar ciertos deseos o ciertos sentimientos del cerebro? Si alguien está siempre enfadado o es violento, ¿crees que lograremos desembarazarnos de alguna de estas sensaciones, sentimientos? Hay una larga historia de esfuerzos por controlar. Por ejemplo, la depresión o las dificultades conductuales mediante un amplio abanico de medios. Desde las intervenciones de neurocirugía de la década de 1950, que eran increíblemente toscas, hasta las intervenciones farmacológicas. Por supuesto, también existe la posibilidad de que podamos interferir en las neuronas que participan en los estados anímicos y emocionales. Sin embargo, creo que ahora mismo simplemente no conocemos suficientemente qué son y qué hacen estas neuronas como para que ninguna de esas posibilidades sea realista. Para esto, en realidad, somos afortunados. En cierto modo, porque al saber que las neuronas son entidades eléctricas y que las neuronas se comunican entre sí por impulsos eléctricos, tú lo has dicho, y por supuesto, cuando una neurona se comunica con otra, a veces algo cambia. Hay un aumento o disminución en el voltaje. Siempre digo que en realidad todos nos engañamos pensando que hay alguien ahí dentro, en nuestras células, ¿no? Que hay un Eduardo y un Gero ahí dentro. Sin embargo, lo más probable es que no haya nadie ahí, solamente neuronas enviando impulsos eléctricos. Del concierto de impulsos eléctricos surge todo aquello que nos hace ser quienes somos. Nuestras percepciones y el mundo que discernimos no son más que la representación de la realidad en el lenguaje de impulsos eléctricos en miles de millones de neuronas. Almacenamos y rememoramos recuerdos mediante impulsos eléctricos.
Y los impulsos eléctricos también controlan nuestros movimientos y determinan nuestras emociones. Es verdad que nos atiborran con alegatos de que han descubierto algo que va a transformar radicalmente nuestras vidas, ya sea un nuevo medio de transporte o la propia revolución digital. Muy a menudo se trata de una exageración bien intencionada de algún protagonista oscuro del conocimiento que no desemboca en ningún cambio radical, como se había dicho. Después de mi encuentro con el científico Gero Misenbock en la Universidad de Oxford, a mí me caben pocas dudas de que el cambio que sus investigaciones dejan entrever puede revolucionar nuestras vidas en los próximos 50 años en la misma medida que lo hizo la revolución digital. La optogenética no solo nos permitirá conocer el cerebro como nunca antes, sino también manipularlo a nuestro antojo, aunque para ello tengamos que insertarle fibra óptica y genes de algas. ¿Por qué para los astronautas cuando están en el espacio el tiempo pasa distinto que para las personas que estamos aquí en la Tierra?